Mm. Hola con todos. El día de hoy vamos a tratar el tema de análisis del modelo ISO-OSI y TCP/IP junto a mi compañero Henry Arevalo y quienes habla Ángel Puaquiza. Nosotros conformamos el grupo número 8 de comunicaciones industriales. Bien, entonces para empezar tenemos el modelo ISO-OSI. El modelo OSI se fue desarrollado ya por el año 1984 por la organización ISO, la Organización Internacional para Estandarización. Este estándar perseguía el ambicioso objetivo de conseguir interconectar sistemas de procedencia distinta para que estos pudieran intercambiar información sin ningún tipo de impedimentos debido a los protocolos con los que estos operaban de forma propia según su fabricante. Esto quiere decir que allá antes del año 1984, algunas compañías contaban con un modelo de comunicación propio, distinto a las otras compañías. Y llegó a un punto en donde algunas compañías querían intercambiar información, pero no lo podían hacer ya que el medio de comunicación era distinto. Entonces, para esto se formó el modelo ISO, en donde todas las compañías contaban con este modelo para así poder intercambiar datos entre sí. Bien, el modelo OSI está conformado por 7 capas o niveles de abstracción. Cada uno de estos niveles tendrá sus propias funciones para que en conjunto sean capaces de alcanzar su objetivo final. Precisamente esta separación en niveles hace posible la intercomunicación de protocolos distintos al concentrar funciones específicas en cada nivel de operación. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el modelo OSI no es la definición de una topología ni un modelo de red en sí mismo. Este tampoco ni especifica ni define los protocolos que se utilizan en la comunicación, ya que estos están implementados de forma independiente a este modelo. Lo que realmente hace OSI es definir la funcionalidad de ellos para conseguir un estándar. Bien, entre las capas del modelo OSI se tiene la capa 7, que es la aplicación, la 6, la presentación, la 5, la sesión, la 4, la transporte, la 3, la red, la 2, el enlace de datos y por último la capa física. Estos niveles se encargan de gestionar el apartado físico de la conexión, como el establecimiento de la comunicación y el enrutamiento de esta y el envío. Bien, pero ¿en qué orden siguen estas capas? Bien, esto depende de si se está enviando o se está recibiendo un mensaje, ya que si se está enviando un mensaje, el orden de las capas del modelo OSI van en orden descendente. Y en el caso de que se esté recibiendo un mensaje, el orden del modelo OSI va de forma ascendente. Bien, entonces en la capa 7, la capa aplicación trata sobre los servicios de red a aplicaciones. Este es un último nivel y es el encargado de permitir a los usuarios ejecutar acciones y comandos en sus propias aplicaciones, como por ejemplo un botón para enviar un email o un grupo para enviar archivos mediante FTP. En esta capa nosotros establecemos la aplicación que nosotros queremos, que necesitamos o queremos entrar. Por ejemplo, puede ser Hotmail, Gmail, qué sé yo, WhatsApp, entre otros tipos de aplicaciones. Bien, siguiendo con las capas, tenemos la capa 6, la presentación, en donde aquí se representan los datos y estas son encriptadas. Aquí, como su propio nombre intuye, esta capa se encarga de la representación de la información transmitida. Asegura que los datos que nos lleguen a los usuarios sean entendibles, a pesar de los distintos protocolos utilizados tanto en un receptor como en un transmisor. Aquí se traduce en una cadena de caracteres en algo entendible y aquí es donde los datos de la aplicación que nosotros queramos abrir son encriptados para que el otro host los pueda leer sin ningún inconveniente. Bien, siguiendo con las capas, se tiene la capa sesión, que es la comunicación entre dispositivos de red. En esta capa se puede controlar y mantener activo el enlace entre las máquinas, tanto el transmisor como el receptor, que éstas se encuentran transmitiendo la información. De esta forma se asegurará que una vez establecida la conexión, éstas se mantengan hasta que finalice la transmisión de los datos. Siguiendo con las capas, se tiene la capa transporte, que trata sobre la conexión de extremo a extremo y confiabilidad. En esta capa se define o se realiza el transporte de los datos que se encuentran dentro del paquete de transmisión.
desde el origen al destino. En esta capa se segmentan los datos que están siendo transmitidos, ya que algunos datos son de tamaños grandes y por tanto se los reducen a pequeños segmentos para así poder ser enviados y que toda la información no se esté perdiendo en un solo envío. Bien, en el caso de que se esté enviando la información, en esta capa se lo segmenta, pero en caso de que se esté recibiendo la información, en esta capa se van a unir de forma ordenada para que así al momento de seguir con las capas ascendentes no haya ninguna equivocación al momento de leer los datos recibidos. Bien, siguiendo con las capas, tenemos la capa REC. En esta capa se encarga de la identificación del enrutamiento entre dos o más redes conectadas. Este nivel hará que los datos sean empaquetados y puedan llegar desde el transmisor al receptor, siendo capaz de hacer las comunicaciones y encaminamientos necesarios para que el mensaje llegue. Aquí en esta capa se le encripta al mensaje, al dato, la dirección IP tanto del emisor como del receptor, para que así al momento de ser enviado, esta pueda llegar al dispositivo de receptor que se haya definido anteriormente. Bien, como segunda capa tenemos el enlace de datos, el cual hace referencia al direccionamiento físico. En este nivel se encarga de proporcionar los medios funcionales para establecer la comunicación de los elementos físicos. Se ocupa del direccionamiento físico de los datos, el acceso al medio y especialmente de la detección de errores en la transmisión. Esta capa recopila toda la información de las capas anteriores y la traduce a información binaria para que la siguiente capa, la capa física, envíe dicha información. Por último, tenemos la capa física, la cual hace referencia a la señalización y la transmisión binaria. Este nivel se encarga directamente de los elementos físicos de la conexión, gestiona los procedimientos a nivel electrónico para que la cadena de bits de información viaje desde el transmisor al receptor sin ninguna alteración. Aquí en esta capa se define el medio físico de transmisión, ya sea cables de pares trenzados, cables coaxial, ondas o fibra óptica. También en esta capa se manejan las señalizaciones eléctricas y transmite el flujo de bits. También se define las características de los materiales como conectores y niveles de tensión de transmisión. Bien, a continuación mi compañero les va a explicar más sobre el modelo TCP/IP. Buenas con todos. Estamos aquí para la parte de TCP/IP. ¿Qué es TCP/IP? Pues la definición de TCP/IP es la identificación de grupos de protocolos de red que permiten la transferencia de datos en redes entre equipos informáticos en Internet. Estas siglas TCP/IP hacen referencia a un grupo de protocolos de TCP, que vendría siendo protocolo de control de transmisión, que permite establecer una conexión y el intercambio de datos entre dos anfitriones. Este protocolo proporciona un transporte fiable de datos. Y el protocolo IP, o protocolo de Internet más conocido, utiliza direcciones series de 4 octetos con formato de punto decimal. Este protocolo lleva los datos de unas máquinas a otras por la red. Este modelo TCP/IP permite un intercambio de datos fiable dentro de una red, definiendo los pasos a seguir desde que se envían los datos en paquetes hasta que son recibidos. Para lograrlo utiliza un sistema de capas con jerarquías, que se construye una capa a continuación de la anterior, que se comunican únicamente con su capa superior, parecido al modelo anterior visto. Siguiente. Aquí vemos las distintas capas del modelo TCP/IP, desde la de más abajo, que vendría siendo la capa de acceso a la red, siguiendo por Internet, luego vamos a transporte y por último a aplicación. En el nivel más bajo tenemos el nivel de acceso, de enlace o acceso a la red, que esta es la primera capa del modelo. Ofrece la posibilidad del acceso físico a la red, que bien puede ser en anillo, Ethernet, etcétera. Todo esto especificando el modo en que los datos deben enrutarse independientemente del tipo de red utilizado. A esta capa se le asigna a la data un encabezado al inicio y un trailer al final. De esta capa vamos a la capa de Internet,
que es la segunda capa. Esta capa proporciona el paquete de datos o datagramas y administra las direcciones IP de origen y de destino. Estos datagramas son paquetes de datos que constituyen el mínimo de información en una red. Esta capa es considerada la más importante y engloba protocolos como IP, ARP, ICMP, IGMP y RARP, que vendrían siendo protocolos para posteriormente mandar al nivel de transporte. Y tenemos el nivel de transporte, que es la tercera capa, que esta permite conocer el estado de la transmisión, así como los datos de enrutamiento, y utilizan los puertos para asociar un tipo de aplicación con un tipo de dato. Aquí se segmenta la data proveniente de la capa de aplicación. Esto dependerá del tamaño de la data. Entonces, y finalmente tenemos el nivel de aplicación, que es la parte superior del protocolo TCP/IP. Este suministra las aplicaciones de tipo TIP, Telnet, FTP o SMTP, que se comunican con las capas anteriores, con protocolos TCP o UDP. Las capas del modelo TCP/IP coinciden con algunas capas del modelo teórico OSI, que ya vimos posteriormente, aunque tienen tareas mucho más diversas. Este vendría siendo como un modelo un poco más abreviado del modelo OSI. El modelo OSI vendría siendo como un modelo más completo y más detallado. Siguiente. Aquí vemos un poco esta diferencias, ¿no?, entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP, que podemos ver en la imagen, que en TCP/IP la capa de aplicación en el modelo OSI está abarcando tres capas: la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. La de transporte se mantiene igual. La capa de internet en el modelo OSI es llamada red, y el acceso a la red de TCP/IP embarca dos capas: el modelo OSI, que vendría siendo el enlace de datos, y la capa física. Considerando los significados de los modelos de referencia, el modelo OSI es un modelo conceptual. Se utiliza principalmente para describir, discutir y comprender las funciones de red individuales. Sin embargo, el TCP/IP está diseñado en primer lugar para resolver un conjunto específico de problemas. Quiere decir que está más orientado a la parte ya cuando se vaya a aplicar, y el modelo OSI es como la base de todos estos modelos. Muchas gracias. Estas son las referencias que utilizamos para nuestra presentación.